absolutamente nada. Búscanos en YouTube como Radio Sónica. Radio Sónica. Él es mi ley, él es el rey. Él te dice que te va a cagar a palo y policía le pedís. Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente en Café con Luber por Radio Sónica. Y bueno, una alegría, una semana más con todos y todas. Por supuesto, esta semana con muchas novedades, porque bueno, se vienen las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy vamos a estar hablando con dos candidatas a legisladoras de la ciudad y por supuesto también con un vecino que integra la articulación que está trabajando los temas más importantes vinculados a espacios verdes y públicos en la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto, muchas novedades en esta semana, donde está cerrando la Feria del Libro. Estuvimos en tantas actividades. Esta semana estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. También anoche tuvimos el gusto de compartir la presentación del libro de Miriam Bregman, Zurda, que estuvo allí con Ale Berkovich y muchísimas personalidades. Por supuesto, la acompañamos varias de las compañeras de la campaña por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito, entre otras, mi querida amiga Marta Rosenberg, Mabel Bellucci. Había, por supuesto, muchísimos candidatos de la izquierda, como Vanina Biasi y Celeste Fierro, que nos han acompañado en este programa, les hemos entrevistado. Pero bueno, me parece muy interesante en este momento de tanto discurso de odio, de tanto discurso de desigualdad, de tanta bronca en tantas intervenciones públicas y políticas, poder pensar las esperanzas y volver a repensar y pensar nuevamente qué entendemos por izquierda, qué entendemos por socialismo. Me parece que en este momento en que nos están demonizando a todos los que queremos cambios sociales, más igualdad, más solidaridad, a todos los que estamos siendo demonizados, me parece súper interesante e importante poder oponerle reflexión, pensamiento y acción. Por eso, bueno, en este momento en el que para Milei y desde el poder, todos los feministas, los ecologistas, los que defendemos la justicia social, los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, somos zurdos, bueno, me parece muy bueno y oportuno el libro de Bregman, auto reivindicándose zurda, y me parece que también este debate es importante para todos los que queremos cambios, ¿no? No para polemizar o para polarizar, pero digo, me gusta la idea de desestigmatizar cuando hablamos de izquierda, cuando hablamos de justicia social, cuando hablamos de progresismo, cuando hablamos de socialismo. Me parece interesante y tal vez de la misma manera que hicimos varios programas vinculados a dónde están las feministas, cuando se nos increpaba y bueno, tuvimos realmente alto nivel de presencia y protagonismo de muchas compañeras de izquierda, y feministas de todos los colores, muy interesantes. Me parece también importante en estos tiempos tan tirados hacia la derecha volver a pensar estos temas. Y también, por supuesto, vimos la elección del nuevo Papa, León XIV, norteamericano-peruano. Yo creo que se reivindica más peruano que norteamericano, y también muy interesante, ¿no? Este legado que nos deja Francisco, que pone en el centro del debate la paz, por supuesto, la idea de una continuidad con Francisco en temas que tienen que ver con la casa común, en temas que tienen que ver con una iglesia para todos y todas,
Por supuesto, nosotras las feministas vamos a seguir reivindicando los estados laicos y la separación de la Iglesia del Estado. Pero bueno, es interesante ver en el juego internacional cómo la llegada de este nuevo Papa, de León XIV, nos abre una oportunidad también de continuidad en algunos temas. Veremos cómo nos va a las mujeres, a las feministas con esta nueva relación con el nuevo Papa, pero seguramente hay una continuidad con Francisco. Bueno, y ahora, como les había prometido, arrancamos en este programa de hoy con nuestro módulo vinculado a las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires 2025 y le damos la bienvenida y le agradecemos que esté con nosotras, esperamos que pueda resolver el tema de su audio. Berenice Yáñez, ella es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y vuelve a ser candidata en estas elecciones. Así que gracias, Berenice, por haberte comunicado con nosotras y esperamos escucharte bien. ¿Cómo estás? Hola María José, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto, muy bien. Bien, Berenice gracias. es legisladora actualmente en la Ciudad de Buenos Aires y va en la lista de Es Ahora Buenos Aires, que encabeza Leandro Santoro. Bueno, Berenice, contanos un poco quién es Berenice Yáñez y qué viene haciendo a lo largo de su vida y en su trabajo político. Bueno, ¿cómo estás María José? Primero agradecerte el espacio, la invitación. Te cuento, yo actualmente soy legisladora del bloque Unión por la Patria. Presido la Comisión de Políticas Sociales e Integración. Y actualmente, bueno, estamos acompañando la lista que encabeza Leandro Santoro, Es Ahora Buenos Aires. Y bueno, un recorrido de militancia bastante largo, porque vengo militando desde que estaba en el secundario, soy egresada de la Escuela Mariano Acosta, participé en el movimiento estudiantil, fui delegada gremial cuando trabajaba en el Ministerio de Industria, estuve acompañando también cuando surgieron las empresas recuperadas, y bueno, militancia territorial, fui comunera en la primera gestión que tuvimos los comuneros en el 2011, cuando las comunas se pusieron en funcionamiento. Yo tuve mis primeros 4 años de mandato en la Comuna 3, que son los barrios de San Cristóbal y Valvanera. Y bueno, hace 4 años acá como legisladora, sobre todo nuestro trabajo está enfocado en lo social, todo lo que tiene que ver con la problemática social de la ciudad, con el tema de la vivienda. Estamos en la Comisión de Salud, donde hemos hecho también un trabajo muy arduo. El año pasado estuvimos a un voto de poder incluir a los enfermeros y a las enfermeras como personal profesional de la salud. Y también acompañamos e integramos la Comisión de Personas Adultas Mayores, donde también hoy estamos discutiendo varios proyectos que espero acompañe el oficialismo y lo podamos conseguir, que tiene que ver con mejorar un poquito y mitigar el efecto que están generando la retracción y la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones. ¿Cuáles son las principales propuestas que nos traen esta elección, que va a ser el domingo? Es Ahora Buenos Aires. Bueno, hay obviamente que la lista la integramos muchos compañeros y compañeras con distintos perfiles, y eso nos permitió, me parece que la idea central era construir lo que se viene haciendo en estos años, ¿no? Construir un espacio amplio, no solamente a través de personas y de militantes con diferentes trayectorias, sino que tiene que ver con una cuestión de ampliar una representación política. Como te contaba antes, nosotros venimos trabajando vinculado a lo social, hay muchísimas propuestas, y en lo que es vivienda también. Eso es principalmente, si me permitís, que te quiero contar, porque venimos realizando un trabajo que, bueno, en principio tiene que ver con el modificar el paradigma que está presente en la ciudad de Buenos Aires hace 18 años, ¿no? En la gestión que comenzó Mauricio Macri, que continuó Rodríguez Larreta y que hoy está, bueno, el primo, Jorge Macri, que durante estos 18 años el rol del Estado
ha sido tercerizar muchísimas de sus funciones en el sector privado. Y el problema de esto no es solamente el sector privado, porque eso no sería un problema, sino que tiene que ver con que este sector privado, cuando es responsable de determinadas áreas y de determinadas gestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, no es auditado. Entonces, ahí encontramos una situación que ya se hizo crónica en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con que el Estado de la ciudad ha tercerizado esos servicios son de muy mala calidad, pero son servicios que les cuestan mucho a los bolsillos de todos los porteños y todas las porteñas. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, el servicio de limpieza es uno, hay 6 empresas en la ciudad de Buenos Aires con licitaciones millonarias y ahora parece que la ciudad está sucia por responsabilidad y culpa de los porteños y no por parte de estas 6 empresas que no cumplen con sus tareas y no realizan la recolección de residuos como debe ser. El volver a hablar de un horario, por ejemplo, te lo grafico con un ejemplo. El volver a hablar de que la basura tiene que ser sacada en un horario determinado atrasa lo que sí ya se había logrado, que era la cuestión de colocarlos en container, ¿no? Que hoy los containers están más preocupados porque la gente no revuelva la basura, en vez de si las empresas pasan efectivamente a vaciarlos. Lo que pasa que, bueno, todo es con una lógica empresarial, entonces es lo que le conviene a las empresas. Con el tema de... Sí, Disculpa que te interrumpa, es una lógica empresarial de curro, porque sí, si fueran empresas eficientes, no es solo que le convenga a las empresas, es ineficiencia y curro, porque además son contratos millonarios, ¿no? son contratos millonarios que ya te digo, el problema es no auditar después esos servicios. Por lo tanto, nos salen un montón de plata a cada uno de nosotros, pero después el servicio no cumple para lo que está determinado, ¿viste? Entonces nos pasa con la basura, nos pasa con la poda de los árboles, nos pasa con el arreglo de veredas, nos pasa Los peajes. pasa con el subte, por ejemplo, con el transporte público, nos pasa con los comedores escolares, donde las empresas tercerizadas que están a cargo de la alimentación de nuestros pibes y de nuestras pibas, realmente yo tengo pibes tanto en la primaria como en el secundario, yo sé lo que comen mis hijos y realmente es espantoso, teniendo en cuenta que hoy atravesamos una situación donde la comida del mediodía para un pibe puede significar una de las comidas más importantes que realice. Bueno, y realmente eso nos sale un montón de plata a nosotros, un montón de plata, y los servicios son malos. Y me parece que durante estos 18 años lo que ha sucedido es que se empezó a ver la hilacha, ¿no? No solamente en el sur de la ciudad, porque se construyó una ciudad muy desigual, con un sector muy enriquecido y con un sector cada vez, no solamente los sectores populares, sino también los sectores medios, que les es cada vez más dificultoso el vivir en esta ciudad y el vivir bien en esta ciudad, garantizándose los derechos, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, a la vivienda, al trabajo. Te doy otro ejemplo, el problema que tenemos de emergencia habitacional. Bueno, parte de nuestras propuestas tienen que ver con la capacidad que tiene el Estado de la Ciudad de Buenos Aires para regular los alquileres, la capacidad que tiene en regular no solamente viendo qué hacer con la cantidad de viviendas ociosas que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que son más de 200.000, que no pueden ingresar incluso al mercado inmobiliario porque son viviendas totalmente suntuosas, de lujo, que nadie, ni vos, ni yo, ni ningún porteño a pie podría acceder a un alquiler, pero que incluso no ingresando en el mercado hace que los precios de los alquileres sean cada vez más costosos. Que la ciudad no cuente con un parque público de vivienda para poder ingresar en el mercado, incluso con viviendas de la Ciudad de Buenos Aires, pero para ofrecer alquiler, quizás planteamos nosotros en los sectores que hoy están más perjudicados por esta política de especulación inmobiliaria, que son los adultos mayores y que son los jóvenes. Bueno, la posibilidad de tener un parque propio de vivienda podría eventualmente solucionar el acceso a la vivienda de estos dos sectores, pero también impactar de manera positiva en la regulación de los precios de los alquileres. Después tenemos, María José, la pendiente, vos lo sabés, las urbanizaciones de nuestras villas. Solamente en estos años
se han votado 4 proyectos de ley de urbanización. Los 4 proyectos, más que ver con garantizar el derecho a la vivienda, siempre estuvieron ligados a algún negocio atrás. Entonces ahí también te grafica, ¿no? Villa 20 se hizo porque estaba el tema de la Ciudad Olímpica, el playón de Chacarita, primero se amplió Avenida Triunvirato, en la 31 tenemos todo el negociado que fue el Paseo del Bajo, y en la Rodrigo Bueno lo que es la extensión de Puerto Madero y toda esa zona. Entonces, siempre vemos lo mismo, que en vez de garantizar lo que está por Constitución en la Ciudad de Buenos Aires, que es el derecho a la vivienda, siempre hay un mega negocio atrás, que es la prioridad, que fue la prioridad en estos 18 años por parte de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces también consideramos que este paquete de medidas, incluso un Banco Ciudad que pueda, una vez más, volver a dar créditos para el acceso de viviendas, garantizar garantías para los sectores que no las pueden conseguir. La verdad que no hubo en estos años ninguna propuesta efectiva. Y dentro de nuestro bloque y en este año hemos también trabajado mucho con lo que tiene que ver porque consideramos que este es uno de los mayores problemas que hoy encontramos en la ciudad. Sumado a lo de la desigualdad, que yo te digo que es algo preocupante porque no solamente estamos hablando de una frase, sino que realmente quienes hoy viven en el sur de la ciudad tienen una expectativa de vida menor que las personas que viven en el norte de la ciudad, índices de mortalidad infantil mucho mayores, los problemas de violencia de género, encontramos el doble de casos en la zona sur de la ciudad que en la zona norte de la ciudad, y la ausencia de políticas públicas que acompañen a las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia. Las vacantes de los colegios, lo mismo. Es muy difícil hoy en la zona sur encontrar una vacante tanto para un colegio primario como para lo que falta en toda la ciudad, que son los jardines. Y en el término de educación media tenemos problemas grandes porque hoy no se está llamando a concurso, hay cursos que se están cerrando porque los chicos que tienen esos cursos son muy pocos, pero al mismo tiempo está la perversión de las autoridades de educación que no llaman a concursos docentes, por lo tanto, los pibes están muchas horas en la escuela con horas libres. Eh, Todo esto, ya te digo, generó una ciudad que es muy difícil vivir y que creemos que a partir de cambiar un paradigma que tiene que ver más con lo humano, que tiene que ver con un Estado presente, que puede articular con el privado, pero después, obviamente, fiscalizándolo y auditándolo y viendo efectivamente que no estén siendo vulnerados ninguno de los derechos. A mí me importa preguntarte lo siguiente. Esta es una Sí. elección legislativa. En las encuestas va primero tu fuerza política, Santoro está primero, pero lo que más me interesaría preguntarte es, bueno, muchas de las cosas que estás proponiendo requieren cambiar la correlación de fuerzas en la legislatura para empezar y de alguna manera en 2 años cambiar la jefatura de gobierno de la ciudad, el signo político de la jefatura de gobierno. En primer lugar, ¿cómo imaginás, digamos, qué correlación de fuerzas hay hoy en la legislatura y la proyección de los datos electorales que llevamos ahora? ¿Cómo nos imaginamos que puede haber cambios? De todas maneras, irrumpió en la escena social, más allá de Jorge Macri y el macrismo en la ciudad y el PRO, este nuevo actor que es La Libertad Avanza, con lo cual, aunque vayan en 2 listas, es probable que el modelo extractivista tenga varios representantes de estas 2 fuerzas aliadas. Entonces, digamos, en una elección legislativa la gente puede elegir entre muchas opciones, hay 17 listas, pero ¿cómo imaginan ustedes las articulaciones y los cambios y las sinergias que hacen falta para cambiar la correlación de fuerzas no solo en la legislatura este año, sino para el año próximo, dentro de 2 años? Bueno, en principio lo que vos describís es tal cual, hay una atomización del oficialismo. No nos olvidemos que otra de las listas que está compitiendo es el ex jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que tenemos una lista del oficialismo que se construyó con mucha dificultad porque nadie quería agarrar, y van a volver a obligar a los porteños
ya habiendo obligado a haber votado un jefe de gobierno que era de Vicente López, bueno, ahora le están pidiendo a los porteños que voten a quien encabeza su lista, que es una diputada por la provincia de Buenos Aires. Yo el otro día la escuchaba y decía, bueno, viste que no sabía que el Hospital Ramos Mejía. ¡Qué vergüenza eso, qué vergüenza! Tremendo. Pero ¿sabes por qué además tremendo? Porque el Hospital Ramos Mejía cumplió una función fundamental cuando fue la tragedia de Cromañón, cumplió una función fundamental cuando fue la tragedia de Once, y me parece que no tener en el radar uno de los hospitales más importantes de la ciudad de Buenos Aires habla de un desconocimiento grande y simplemente de una disputa de poder. Yo creo que el PRO está casi atravesando un fin de ciclo donde entre la mala gestión, que no es solamente de Jorge Macri, porque los 2 años anteriores de Larreta, los últimos 2 años de Larreta, estuvo mucho más presente en lo que era su campaña nacional que lo que era en gobernar la ciudad. Bueno, una crisis política interna más problemas de gestión hace que las cosas realmente se les estén dificultando, porque hasta su propia base electoral hoy se está quejando porque lo que ya era habitual en la zona sur de la ciudad, hoy empieza también a reflejarse en otros puntos de la ciudad. Vos pensás que están hablando de una línea F que fue promesa de campaña hace 16 años, y que plantean la conexión con el sur de la ciudad cuando tenemos el premetro, que el servicio del premetro es uno de los peores servicios que hay de transporte público de la ciudad de Buenos Aires. Y por parte de los libertarios, bueno, ahí hay una batalla, ¿no? Que también van separados porque estaba Adorni por un lado y Marra por el otro. Hay una disputa ahí entre los libertarios y el PRO para ver quién hegemoniza el proyecto de derecha neoliberal en la ciudad de Buenos Aires. Y eso tiene repercusiones también complicadas en la vida de los porteños, porque el problema que tenemos con las cuestiones de los presos y de la cárcel es prácticamente por esa discusión entre ciudad y nación, que no se ponen de acuerdo y terminamos todos con el problema de las fugas de presos, y Ciudad hasta el día de hoy no publicó ninguna estadística de este año con respecto a delitos y a seguridad. Entonces yo veo que hay una crisis por parte del PRO que nos favorece obviamente y que también tiene que ver con el haber podido consolidar una fuerza política como oposición de manera más real, más representativa. Y cuando digo más real y más representativa es porque la agenda no la construimos a espaldas de las demandas de los distintos grupos de vecinos o de los distintos sectores de la ciudad, sino que empezamos a construir una agenda que incluye al sector productivo de la ciudad de Buenos Aires, al sector del trabajo de la ciudad de Buenos Aires, a los profesionales, a los ámbitos públicos que han sido orgullo no solamente de nosotros, sino como capital de nuestro país, tanto el sistema de salud como el sistema de educación público. Eso es orgullo y patrimonio de toda nuestra nación. Entonces, no creo que acá venga a prender fuerte la idea de motosierra cuando hemos sabido construir estos ejes y que han sido y siguen siendo al día de hoy un orgullo, no solamente para nosotros, sino para el país. Algo que me parece importante preguntarte es también la articulación de la ciudad con la provincia de Buenos Aires, porque hemos escuchado durante todos estos años la queja permanente de que vienen de la provincia a los hospitales, a las escuelas, etcétera. Y hoy, ante el corte motosierra, bueno, la provincia de Buenos Aires, con el gobernador Kicillof a la cabeza, está teniendo. La verdad que yo no sé cómo hace, me encantaría ver su presupuesto y cómo estiran la sábana, porque no paro de ver políticas públicas activas a pesar de los recortes del gobierno nacional. Entonces también para nosotros es muy importante saber y pensar cómo va a ser esa articulación de cara a las siguientes cambios de gobierno en la ciudad, si fuera posible, porque es muy importante pensar la región metropolitana como un todo y este contraste de modelos ha sido terrible, ¿no?
Sí, bueno, lo vimos con la pandemia, la importancia de asumir determinados problemas como área metropolitana, ¿no? En la pandemia se comprobó que no es que cruzando la General Paz se puede hacer las cosas de una manera y del otro lado las cosas completamente diferentes. Hay que poner como prioridad la solución, ¿no? De los conflictos y de los problemas y de las demandas. Yo creo que Axel eh, no por casualidad ganó la elección por una diferencia de 20 puntos. Creo que es un claro ejemplo de que cuando el Estado está presente y cuando se gestiona en favor de las mayorías, bueno, el pueblo acompaña. Que no es que lo que ha sucedido en nuestro país es que todo el mundo se volvió de derecha o reaccionario o retrógrado o quiere salir a cortar cabezas con una motosierra. Simplemente es un sector de nuestro pueblo que está muy desilusionado incluso por errores propios que hemos cometido. Me parece que el caso de Axel es una clara contraposición al modelo nacional, pero también al modelo de la ciudad. Eh, Incluso mucho peor, porque como vos decías, Axel tiene grandes dificultades en términos presupuestarios. No olvidemos que él también está peleando los fondos con respecto a la coparticipación federal. Pero ahí tenés una decisión política diferente. Cuando han retirado los medicamentos para pacientes oncológicos, Axel cubrió la demanda de medicamentos oncológicos. Cuando han definido desregular el mercado de medicamentos, teniendo como resultado eso la imposibilidad de muchos sectores de poder adquirir los remedios que necesitaban para su salud, Axel planteó el tema de cubrir los medicamentos de manera gratuita. Las obras de infraestructura que son tan fundamentales para el trabajo, para la producción, para la vida cotidiana de cada uno de nosotros, que se discontinuaron como gobierno nacional, muchas de ellas las continuó el gobierno de la provincia. Ni hablar de la permanentemente entrega de viviendas que hay, de las inauguraciones de jardines, de escuelas, de hospitales. Bueno, a mí me parece que ahí hay una diferencia en la concepción del Estado, en lo que es una gestión a favor del conjunto del pueblo y que también protege y cuida sus sectores productivos. Yo te hago la pregunta, acá en Ciudad, que tenemos el presupuesto per cápita más grande del país y prácticamente más grande de la región, ¿por qué no se trata y no se tiene la definición política para incluso mitigar lo que son las grandes consecuencias que están dejando las políticas del gobierno nacional? ¿No podríamos, por ejemplo, hacer un refuerzo alimentario para los jubilados y jubiladas de nuestra ciudad? ¿No podríamos plantear la gratuidad del subte para los jubilados y jubiladas? ¿No podríamos sacar efectivamente la incompatibilidad que hay de la asignación universal con el ciudadanía porteña? ¿No podríamos continuar con obras de infraestructura? ¿Qué política tiene la Ciudad de Buenos Aires con respecto al trabajo? Porque es algo que en estos 18 años no se habló y todos entendemos, por lo menos nuestra fuerza política, que el trabajo realmente sigue siendo el ordenador principal de nuestra sociedad y de nuestra comunidad. ¿Y Así cómo es. puede ser que sea un tema tan ninguneado por fuera de agenda del oficialismo en estos 18 años? Tuvimos un ministro de Desarrollo Económico, Así que es. el Pampito, que salió eyectado por casos de corrupción. Ahora tenemos a Ambarde, que va como candidato en la lista de ellos, que no está ocupado por los temas del ministerio, sino que está ocupado haciendo campaña. Y volver a pensar a la ciudad de Buenos Aires con la obligación de generar trabajo y generar puestos de trabajo es clave, porque si no, no hay manera de reconstruir una ciudad más igualitaria. Te agradecemos muchísimo, Berenice Yáñez, y le recordamos a la gente entonces que estás en la lista de Es Ahora Buenos Aires, que tenemos elecciones en la ciudad de Buenos Aires este domingo y que, bueno, por supuesto, pueden hacer el ensayo en la boleta electrónica para votar esta lista y votarte a vos, pero van a ver la carita de Santoro, ¿no? Sí, la carita de Santoro con el color verde como el que tenés vos ahí atrás, es ese color el que hay que buscar y es Leandro Santoro, sí, Es Ahora Buenos Aires. Bueno, espero que nos volvamos a encontrar en el programa para que después de las elecciones nos cuentes más sobre tu trabajo y cómo vas a continuar en la legislatura. Un beso grande. Muchas Seguí gracias, María José.
Gracias a vos, te mando un beso grande. Seguimos después de esta musiquita con más Café con Luber. Gracias. Gracias. La locura avanza.